En otro video ya les mostré cómo era la tumba donde fue sepultado el apóstol y evangelista San Juan aquí en Éfeso, pero ahora vamos a hacer un recorrido rápido para que les quede todavía más claro cómo es el lugar. Detrás de mí se encuentra la entrada de esta zona arqueológica, vamos a decir, no es propiamente un lugar de los católicos, sino se considera una zona arqueológica por el gobierno turco. Precisamente por ser una zona arqueológica hay que pagar un boleto para poder entrar. Nuestro guía se ha adelantado para hacer el pago y nosotros lo vamos siguiendo para entrar a la zona. Esto forma parte de lo que fue la antigua ciudad romana de Éfeso, y precisamente en este lugar fue donde San Juan, después de haber sido llevado al exilio en la isla de Patmos, donde escribió el libro del Apocalipsis, regresó a este lugar para morir. Aquí está la venta de boletos, pero nosotros, como les mencionaba, ya lo tenemos comprado y por eso entramos fácilmente. Está prohibido el uso de drones, como pueden ver ahí, pero lo que no está prohibido es que ustedes puedan caminar conmigo para llegar a la zona de la antigua basílica, porque lamentablemente ya no existe. En esta zona hubo dos grandes terremotos. El primero fue muy fuerte, dañó tremendamente la basílica, y el segundo terminaría por destruirla. Y lamentablemente, aunque después, aquí vemos el letrero que dice Kilise, que significa iglesia, y les decía que como lamentablemente ya este lugar fue tomado por los musulmanes, ya los cristianos ya no pudieron restaurar la iglesia que se había levantado en el siglo VI. Nos vamos a acercar a ver una maqueta primero para entender lo que son estas ruinas, porque de otra manera solamente vemos algunas columnas, algunas piedras, pero es necesario que tengamos una idea de la maqueta para poder reconstruir mentalmente el edificio. Ciertamente nos quedan claras estas puertas, eran puertas laterales, porque la iglesia empezaba en esa parte, era la entrada, se corría de esta manera y hacia el fondo, donde están estas columnas, es donde estaría el altar. Aquí podemos ver algunos capiteles, es decir, la parte superior de las columnas en estilo corintio, que se caracteriza por tener una decoración con volutas, para que me entiendan, con estas vueltecitas en la parte superior, pero sobre todo con hojas de acanto, una planta que tiene precisamente este tipo de forma. Pero además los capiteles, para indicar que se trataba de un edificio cristiano, miren, tiene la cruz ahí. No solamente tiene la influencia, por lo tanto, del arte griego, del arte romano, sino también, incluso en las bases de las columnas encontramos muchísimas cruces. Vean, todas estas bases formaban parte de el templo. Cruces, 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 cruces. Y también lo que conocemos como el monograma de Cristo. Este es un monograma. En griego la letra G, que es una como X, aquí vamos a imaginar, esta es la letra G, significa Christos, y la segunda letra de la palabra Christos, que significa Cristo, era como una P, y aquí estaría esta P, de tal manera que la G y la Ro harían esta figura que parecería una estrella que encontramos también en varios capiteles, como pueden ver ahí. Vamos a acercarnos a donde está la maqueta y también a tener una visión general de dónde se encuentra este lugar. Estamos en una parte elevada. Ahí está nuestro guía explicándole al grupo parte de lo que era este lugar.
Miren, ahí encontramos. En tiempos de San Juan el mar llegaba hasta aquí, por lo tanto este lugar era lo mejor para fundar un asentamiento, una colina. Aquí en este lugar tendrían el templo de Cibeles, que después fue el templo de Artemisa, y finalmente construyeron esta basílica cristiana. Aquí se ve una maqueta de cómo era Éfeso en este momento, en aquel lugar. El sol refleja un poco, pero fíjense, allá en medio tenemos una columna. Más adelante vamos a visitar la zona arqueológica también de la antigua Éfeso, pero desde aquí podemos ver la única columna que se encuentra de una de las maravillas del mundo antiguo, el templo de Artemisa en Éfeso. Me hago un acercamiento. Todas las demás columnas han desaparecido, algunas de ellas fueron llevadas a Constantinopla y se utilizaron para hacer la Basílica de Santa Sofía. Aquí podemos ver parte de la muralla y de los cimientos de esta ciudad. Me voy acercando ahora a lo que era la Basílica de San Juan, que es lo que nos interesa más a nosotros. Miren, aquí está la indicación, Iglesia de San Juan, y luego tiene un esquema, una planta que nos va a ayudar a entenderla. Miren, esto era la entrada, con un gran pórtico, que sería lo que estaríamos viendo ahí. Después una nave central por donde se llegaba hasta la zona del presbiterio, el ábside, y después una nave lateral de un lado y otra nave lateral del otro. Encontramos después también un baptisterio, lo que sería este número 7, y en esta parte se guardaba el tesoro, así es como se le llama a este lugar. ¿Cómo podemos ver ahora la basílica? Aquí la podemos ver cómo se encontraba en aquel tiempo, con el pórtico. Después del pórtico la entrada principal, las naves laterales, el bautisterio y todo esto cubierto por algunas cúpulas y en la parte de atrás el ábside. Ahora vamos a tratar de imaginar cómo era. Nuevamente esto era el pórtico, la puerta de la entrada principal, las naves laterales, el bautisterio, la parte con columnas donde estaba la tumba de San Juan y un primer ábside y un segundo ábside. Con esto ya podemos entender un poquito lo que vamos a encontrar en el interior. Vamos a acercarnos para que vean ustedes. Aquí está el atrio, incluso está marcado. Y me voy a ir exactamente hasta el frente para que tengamos la idea de como si estuviéramos entrando a la basílica en aquellos tiempos. Estoy caminando por el atrio, todo esto estaría rodeado de columnas. Me voy acercando a lo que sería la puerta del atrio para que sigamos todo en perfecto orden. Y además estas cúpulas que vemos al fondo nos permiten imaginar cómo serían las cúpulas de esta basílica. Estaríamos entonces en la parte del frente del atrio. Vean, todavía hay restos de estas columnas. Ahora sí, voy a girar para que tengamos idea de cómo era la puerta principal y de lo que tenían que hacer los que visitaban este lugar. Voy a caminar, imagínense que voy entrando por el atrio. Lamentablemente el atrio pues ya está destruido, solamente hay algunas
columnas en pie, las demás no, pero después de pasar por este atrio estaría acercándome a la puerta central. Aquí estaría entrando a la puerta central. Después de entrar por la puerta central, continúo con un pequeño nártex, una pequeña especie de vestíbulo. Y por aquí se entraría ya a la iglesia de San Juan. Aquí tendríamos que imaginar que sobre estas columnas habría otras columnas, como vemos ahí, y en la parte superior el techo o bóveda. De esas columnas casi no hay en esta parte. Está mejor conservada esta parte, reconstruida incluso para que tengamos la idea de que así era todo el edificio. En esta parte del centro es donde se encontraban en muchas iglesias lo que se consideraba el ambón, lugar para las lecturas o incluso para los cantores. Aquí encontramos otro espacio igual para ministros. Y finalmente encontraríamos lo que sería la parte del presbiterio detrás de estas columnas. Aquí tenemos que imaginarnos que ya estamos entrando en la zona de los sacerdotes. Esta zona estaría marcada por columnas. Y justamente aquí donde se encuentra esta placa con las palabras es donde se encontraba la tumba de San Juan. Voy a girar un poco para que vean cómo hay restos todavía del pavimento de este lugar. Hay que imaginárselo totalmente revestido de pavimento. Y finalmente llegamos a la parte del ábside, la zona reservada para los sacerdotes, con una parte como túnel de atrás para, bueno, no túnel sino pasadizo para cruzar de un lado para el otro. Y más al fondo encontraríamos el otro ábside, para que tengan idea de toda la construcción al fondo, pues la ciudad moderna. Aquí tendríamos entonces una vista general de cómo era la basílica, que por cierto tenía una forma de cruz. De acuerdo a la tradición, San Juan murió bastante grande de edad, por lo que cuando se le representa como joven, se representa en la última cena sin bigote, sin barba, pero ya una vez que vino a Éfeso, que escribió el Evangelio, se considera ya una persona mayor. Aquí está nuestro grupo siguiendo las indicaciones del guía. Y hay una tradición ortodoxa que hace que a este lugar se le llame el lugar del aliento de San Juan, porque esta tradición, repito, de origen ortodoxo, dice que poco antes de que muriera San Juan, se le apareció Cristo para decirle que había llegado el tiempo de su muerte. Y sus discípulos, particularmente Policarpo, que era uno de sus discípulos, vieron de repente una gran luz. Y ya no vieron a San Juan, pero sí veían una especie de remolino como si fuera su viento. Vean cuántas piedras se encuentran totalmente diseminadas. Lamentablemente, cuando fue el terremoto,
Mucha gente también aprovechaba para utilizar estas piedras y llevárselas a sus casas, por lo que tenía que hacerse un cuidadoso trabajo de selección de estas piezas para saber en qué parte se encontraba. Vamos ahora nosotros a esta parte lateral del edificio de la basílica. Aquí encontramos también algunos elementos de mosaicos. Aquí tenemos un fresco en el tesoro de la iglesia. El tesoro no se construye en el siglo VI. Esta parte que estamos viendo es lo que se conoce como el tesoro de la iglesia. También se ha restaurado recientemente. ¿Cómo sabemos que se ha restaurado este lugar? Precisamente por este tipo de capas. Miren, cuando ven ustedes que hay una capa de ladrillo y otra de esta, y otra de ladrillo y otra de esa, son maneras de indicar que esto no es original, sino que ha sido restaurado. Vamos a caminar ahora hacia la parte del bautisterio. Primero pasamos por un lugar donde hacían la ceremonia del difunto. Van a dar 4 columnas. Aquí también encontramos parte del mosaico original. Y en este lugar se hacían ceremonias de exequias en honor de los difuntos. Y siempre pasando por la parte lateral de la basílica, llegamos a la zona del bautisterio. El bautisterio, como muchos otros más, tenía forma octagonal, ya que el octágono representaba renovación, transformación. La persona que se iba a bautizar tenía que descender por estas escaleras. Una vez estando aquí, era bautizada por el elemento que estaba aquí a un lado y la persona salía por esta parte. Los templos paganos entraban por aquí como paganos, salían por el otro lado como cristianos. La orientación del templo pagano marejeo, la orientación de la iglesia. En el bautisterio, en esta pila que acabo de entrar, se entraba en sentido inverso al que hice yo ahorita. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, afuera está un espacio no sagrado y en cambio allá ya es el bautisterio y la basílica. Por lo tanto, habría que entrar aquí como pagano, entraba al bautisterio y salía del otro lado ya para formar parte de la comunidad. Quizás desde aquí afuera se ve más fácilmente la forma octagonal del bautisterio. Y de esta manera pues hemos salido de la Basílica de San Juan. Para que quede más claro todavía cómo era la basílica, hay una maqueta aquí en esta parte que nos permite entenderla perfectamente. Aquí encontramos la maqueta y podemos entender perfectamente cómo era. Ahí está el pórtico. El pórtico que hemos entrado con una especie de cimiento que le permitía sostenerse, columnas, un gran patio. Después encontramos una puerta central y 2 laterales.
Después bóvedas, perdón, cúpulas y forma de cruz. Forma de cruz de la iglesia. Como pueden ver ahí se puede ver forma de cruz. Y en esta parte encontramos el bautisterio. Y en este otro lado lo que conocemos como el tesoro. En la parte de atrás podemos ver el ábside, que indicaba la zona más sagrada y la orientación del templo hacia un determinado lugar. Bueno, aquí hay unos animalitos muy interesantes que es interesante verlos. Bueno, ahí estamos viendo la iglesia por la parte de atrás y vemos ahora cómo se vería la iglesia por la parte lateral. Creo que con esto queda perfectamente claro cómo era la Basílica de San Juan, de la que queda solamente aquello y otros elementos que se han encontrado también aquí en esta parte de lo que era la ciudadela. ¿Cómo era la ciudadela? Bueno, aquí tenemos una idea de todo lo que se tendría que restaurar. Pues con esto espero que tengan una idea de cómo era la Basílica de San Juan aquí en Éfeso.